Ahora que ya sabemos cómo realizar la configuración de la fuente de alimentación y del cable, estamos listos para iniciar nuestro primer circuito. Lo haremos con un circuito sencillo. Empezaremos con los circuitos para una vivienda de un nivel, un diagrama unifilar de una vivienda. Antes de iniciar el programa, debemos saber qué es lo que vamos a dibujar. Y debemos tener los datos principales de la instalación. Recuerde que este es un programa y realizará los cálculos que usted le indique. Como todos los programas, tiene una lógica de operación. Y cuando esa lógica no se considere, lanzará mensajes de advertencia o de error, al ingresar valores con los cuales el programa no puede completar sus procesos de cálculo. Para este ejemplo, será una casa de un nivel con un circuito que viene desde el contador de energía hasta el tablero o cuadro de la vivienda. Ese tablero o cuadro estará formado por 3 circuitos: un circuito de toma corrientes, un circuito de alumbrado y un circuito para una terma. El suministro de energía eléctrica para esta vivienda será de 230 voltios. La distancia desde el contador de energía hasta el cuadro tablero será de 8 metros, lo cual incluye las bajadas y subidas del cable. El circuito será monofásico con 2 conductores, un conductor para la fase y un conductor para el neutro. Dentro de la casa habrá una puesta a tierra que llega al tablero y desde ahí se distribuye junto con los demás circuitos. La potencia de cada circuito será la siguiente. El circuito de alumbrado será de 500 vatios, el circuito de toma corrientes de 2000 vatios y la terma tendrá una potencia de 800 vatios. La longitud de cada circuito lo vamos a considerar en 15 metros cada uno. Entonces comenzaré el diseño. Primero abriré el programa. En prototipo seleccionaré un esquema libre con alimentación en baja tensión con el formato A4. Luego debemos configurar los objetos. Así que hago clic en Archivo y luego en Configurar prototipo. En circuito vamos a cambiar el tipo de conexión porque el suministro de esta vivienda es monofásico, fase y neutro. Así que cambio el tipo de conexión y selecciono L1N. En el valor de la tensión seleccionaré 230 voltios y en frecuencia 60 Hz. Hago clic en aplicar y con esto ya tengo configurado mi punto de suministro. Ahora voy a configurar la carga genérica. Al seleccionar esta opción me aparece la ventana de configuración. El tipo de conexión y la frecuencia ya están configurados. En factor de utilización lo vamos a dejar en 100%. Caída de tensión también lo dejaremos en 4%. Pero vamos a cambiar la corriente asignada por potencia asignada. Porque no quiero realizar ninguna operación, que eso lo realice el programa. Así que hago clic en la opción de potencia activa asignada. Los valores de la potencia y el factor de potencia se cambiarán al diseñar el circuito, así que en esta ventana no cambiaremos esos valores. Hago clic en aplicar y con esto ya tengo configurada mi carga genérica. Ahora seleccionaré el cable de baja tensión. En las especificaciones del cable vamos a considerar un cable unipolar con cubierta, que es lo que se usa en una vivienda. La cubierta de PVC y el material del cable de cobre lo dejaremos porque es correcto. En la especificación de tendido vamos a considerar que será empotrado en la estructura y en tubos de protección circulares. Los demás valores los dejaremos como está. En la relación de la corriente del circuito y corriente máxima del conductor, lo cambiaremos a 1.25. Luego hacemos clic en aplicar y con esto ya tengo configurado mi cable. Ahora cerramos esta ventana y empezamos nuestro diagrama. Primero selecciono la alimentación, haciendo clic en el botón que corresponde a este objeto. Aparece la ventana de configuración, pero como ya lo hemos realizado, hacemos clic en OK y nos dirigimos al centro del plano para ubicar el objeto. Observe cómo en el puntero aparece el símbolo del objeto.
Debemos tratar de ponerlo en el centro y en la parte superior. Luego hacemos clic y ya tenemos nuestro primer objeto. Este objeto, que es el punto de alimentación, es el más importante. A partir de este objeto y a partir de su configuración, todos los demás objetos que formen parte del circuito determinarán su configuración en base a este. Este punto de alimentación es donde se encuentra nuestro contador de energía. Ahora debemos ponerle el cable. Hacemos clic en cable de baja tensión y lo ubicamos debajo del punto de suministro. Las grillas del plano nos permiten realizar un empalme preciso. Además, puede ver que en el puntero de mi ratón se forma un eje de coordenadas para poder ubicarme correctamente en el punto donde quiero hacer el empalme. Observe el pequeño cuadrado en el puntero. Ese cuadrado debe coincidir con el punto donde quiero colocar ese objeto. En este caso, en la parte inferior del punto de alimentación. Ahora pondremos una barra que será desde donde se van a conectar los tres circuitos de la vivienda. Hacemos clic en el objeto barra y la dibujamos debajo del cable anterior, tratando de que se conecte por el centro de la barra. Para eso usamos las secciones del formato, del marco del formato, así que empezaré en la sección 5, hago clic y luego me desplazo hacia la sección 9. Para terminar hago clic de tal forma que a la hora que inserte los circuitos, los tres serán equidistantes. Así que voy a insertar los interruptores termomagnéticos. Hago clic en ese objeto y luego hago clic en los puntos de la barra donde se conectará. Clic en la sección 5, luego en la sección 7 y finalmente en la sección 9. Ya tengo la barra con sus tres circuitos equidistantes. Luego de cada interruptor vienen los cables de baja tensión. Hago clic en cable y los coloco debajo de cada interruptor. Finalmente pondré las cargas genéricas. Hago clic en ese objeto, es una rayita con un círculo pequeño en la parte inferior, y luego clic debajo de cada cable. Con esto ya tengo mi diagrama completo. Ahora voy a ejecutar el proceso de cálculo y dimensionamiento, que es este símbolo, es este sombrerito. Hago clic sobre él y comienza el proceso. En cada ventana que aparece en este proceso de dimensionamiento, hay que leer, seleccionar o cambiar las opciones de acuerdo a nuestro diseño. En esta primera ventana se indica el flujo de carga de los ramales de los transformadores y generadores. En este circuito no hay esos objetos. Así que no va a tener ningún efecto en el cálculo, así que por lo tanto los desactivo. Luego tenemos la configuración de la red. En este caso es la red actual, pues tenemos solo una. Luego, en cargas vamos a cambiarla, pues queremos que se realice con la potencia asignada constante. Y finalmente, el equilibrado de fases, que no hará ningún cálculo, pues se trata de un circuito monofásico con una sola fase. Lo desactivamos. Ahora, hacemos clic en siguiente. En esta ventana de cálculos de cortocircuito, tenemos que el programa va a realizar los cálculos para fallas entre fase y tierra y entre fase y neutro, pues son los únicos cables que tiene esta instalación, lo cual es correcto. Luego en opciones tenemos el C máximo a 1.1 y la impedancia de los cables a la temperatura de trabajo. Como la carga o potencia es pequeña en esta vivienda, esas impedancias son casi despreciables, así que las dejaremos. Hacemos clic en siguiente. En esta ventana de protecciones tenemos activa la opción para protecciones automáticas, lo cual no es nuestro caso, pues es una vivienda con las cargas pequeñas, así que la vamos a desactivar. Y activamos la siguiente opción, para intensidades de corriente menores a 63 amperios. En cuanto a las advertencias, las desactivamos. Hacemos clic en finalizar y comienza el proceso de dimensionamiento, mostrando las ventanas de configuración de los objetos para confirmar o cambiar sus valores. Aquí tenemos la de alimentación. La tensión, conexión y corriente de cortocircuito
nos parece correcto. Si es necesario, podemos ponerle una descripción a este punto de alimentación. Esta descripción va a aparecer en todos los objetos. Por ahora lo vamos a dejar en blanco. El valor de la corriente de cortocircuito también la podemos modificar, especialmente en diseños donde tenemos esos valores. Por ahora lo dejaremos como está. Y como todo está conforme, hacemos clic en OK. Ahora el cable 1, que es el que viene del contador de energía al tablero o al cuadro. Este, según el dato de la instalación, debe ser de 8 metros. Así que ponemos ese valor. Los demás datos ya los hemos configurado, así que hacemos clic en OK. Los demás cables, que son 3, serán de 15 metros. Así que pondré aquí 15 metros y clic en OK. Los mismos datos para el segundo cable, 15 metros y clic en OK. Finalmente lo mismo para este tercer cable, 15 metros y clic en OK. Ahora tenemos la configuración de la carga genérica. Por defecto se muestra el valor de la potencia asignada. Así que empezamos. El primer circuito es el de alumbrado con 500 vatios, así que ponemos 0.5 porque aquí las unidades son kilovatios y en factor de potencia 0.95. Luego clic en OK. La siguiente carga es del circuito de tomacorrientes, que es de 2000 vatios, así que ponemos 2. Y en factor de potencia ponemos 0.95. Luego, clic en OK. Finalmente el circuito de la terma, que tiene una potencia de 800 vatios. Así que ponemos 0.8 y en factor de potencia ponemos 1, pues la terma es un equipo puramente resistivo. Y ahora, clic en OK. Todos los objetos, al finalizar el dimensionamiento, aparecen en color verde. Este color me indica que el dimensionamiento no tiene errores. Vamos a hacer un enfoque. Hacemos clic en enfoque y luego formamos un rectángulo alrededor de todos los objetos dimensionados para tener un acercamiento. Vamos a mover las descripciones del conductor principal y de la barra porque se confunden con el dibujo. Así que buscamos la función mover datos, hacemos clic sobre él y luego hacemos clic en la descripción que deseamos mover. Observe que se forma un rectángulo y se pega al puntero de nuestro ratón. Lo movemos al lugar deseado y hacemos clic. Repetimos la misma operación para la descripción de la barra. Ahora vamos a exportar este diagrama al formato DWG, que es un formato que se abre con AutoCAD. Así que hacemos clic en archivo y luego seleccionamos exportar a DWG o DXF. Lo guardaremos como ejemplo 01. Y finalmente guardaremos nuestro diseño. Y también le pondremos el mismo nombre, ejemplo 01. Debajo en el video hay un link donde pueden descargar estos dos ejemplos y comprobar si han realizado el mismo proceso. Nos vemos en el próximo video.